La mano de Diego tembló cuando alcanzó el rostro de Carmen, y en aquel silencio cargado de electricidad, el aroma de jazmín del perfume barato que ella usaba se mezcló con la fragancia amaderada de la colonia importada de él. «Solo iré donde tú me permitas», susurró, y en aquellas 6 palabras ella comprendió que todo lo que había imaginado sobre aquel hombre poderoso estaba completamente equivocado. 3 meses antes, Carmen jamás hubiera imaginado estar allí. La joven florista despertaba cada día a las 5 de la mañana para abrir la pequeña tienda heredada de su abuela, en el corazón del barrio de Triana, en Sevilla. Sus dedos callosos arreglaban ramos con una precisión casi poética, cada rosa posicionada como si fuera una oración silenciosa. A sus 23 años, nunca había permitido que alguien atravesara los muros que había construido alrededor de su corazón. Su crianza rígida y tradicional, sumada a las largas jornadas de trabajo y a la vigilancia atenta de su madre, que vivía en el piso superior, la mantuvieron en una redoma de protección que ella misma ni siquiera percibía como limitante. La floristería Azahar y Rosas ocupaba una esquina estrecha de la calle Betis, con sus paredes encaladas y macetas de geranios rojos colgando de las rejas de hierro forjado. Desde la ventana, Carmen podía ver el río Guadalquivir corriendo perezoso bajo el sol andaluz, los reflejos dorados bailando sobre el agua como si llevaran secretos de siglos pasados. Cada mañana seguía el mismo ritual. Abría las puertas de madera antigua, barría la acera de adoquines, regaba las plantas que decoraban la entrada y colocaba los primeros ramos del día en cubos de zinc desgastados por el tiempo. Diego Álvarez Santana entró en la floristería en un día de lluvia torrencial, el traje italiano empapado pegado a su cuerpo atlético, el cabello oscuro adherido a la frente. El agua chorreaba desde sus hombros formando pequeños charcos sobre las baldosas hidráulicas del suelo. «Necesito flores para un perdón», dijo con aquella voz grave que hacía vibrar el aire, con el acento refinado de quien estudió en Madrid y viajó por medio mundo. Carmen alzó los ojos de los claveles blancos que arreglaba y sintió algo extraño oprimir su pecho. Él tenía ojos grises como la tormenta, cansados en exceso para un hombre de 40 años, como si hubiera vivido 2 vidas en una. Había algo en la manera en que la miraba, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que desarmó las defensas automáticas que ella levantaba ante cada cliente desconocido. «¿Para quién son?», preguntó Carmen sin saber por qué le importaba, limpiándose las manos en el delantal verde que llevaba atado a la cintura. «Para alguien a quien decepcioné sin querer», respondió Diego, acercándose al mostrador. Sus zapatos italianos dejaban huellas húmedas sobre el suelo. «Alguien que merece algo más hermoso que mis palabras». Había sinceridad en su voz, una honestidad cruda que contrastaba con el lujo evidente de su vestimenta. Carmen notó el reloj Patek Philippe en su muñeca, el corte impecable del traje a pesar de estar empapado, la forma en que sus manos que claramente nunca habían trabajado la tierra, se movían con una elegancia nerviosa. Lo que debería haber sido una simple transacción comercial se transformó en una conversación de 40 minutos, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas y el aroma a azahar de los naranjos de la calle se mezclaba con el perfume de las flores. Diego le contó que era CEO de una empresa de tecnología que había construido desde cero, después de crecer en un orfanato en Barcelona sin conocer afecto familiar. Su voz se quebraba ligeramente al hablar de aquellos años, de las noches frías en literas metálicas, de la soledad que lo acompañó como una sombra incluso cuando alcanzó el éxito. Carmen, por su parte, compartió fragmentos de su propia historia. La muerte temprana de su padre cuando tenía 8 años, la lucha de su madre por mantener la floristería a flote, los sueños de juventud de estudiar arquitectura que se evaporaron ante la necesidad de pagar facturas.
Percibió la soledad en aquellos ojos grises, la misma que veía en el espejo cuando cerraba la tienda a las 10 de la noche, después de ayudar a su madre con la cena, y volvía a la pequeña habitación con vista al río Guadalquivir. Diego pagó por el ramo más caro de la tienda. Rosas rojas ecuatorianas, mezcladas con peonías blancas y ramas de eucalipto, dejó una propina exorbitante que ella inicialmente se negó a aceptar, y partió dejando apenas su tarjeta de visita plateada sobre el mostrador de azulejos antiguos. Carmen se quedó mirando aquella tarjeta durante largo rato, pasando el pulgar sobre las letras en relieve dorado. Diego Álvarez Santana, CEO, Innovatech Solutions. Aquella noche, mientras cenaba con su madre en la cocina estrecha del apartamento, Carmen no pudo dejar de pensar en él. ¿Quién era ese hombre?, preguntó su madre, Dolores, una mujer de 60 años con el cabello recogido en un moño apretado y manos ásperas de toda una vida de trabajo. Lo vi desde la ventana. Demasiado elegante para nuestro barrio. Solo un cliente, mamá, respondió Carmen, pero sus mejillas se tiñeron de un rubor que no pasó desapercibido para los ojos agudos de Dolores. Durante 2 semanas, Carmen guardó aquella tarjeta en el cajón del mostrador, resistiendo el impulso de llamar. Pero Diego volvió, esta vez sin la lluvia como excusa. Llevaba un traje gris perla y una sonrisa tímida que contrastaba con su porte imponente. ¿Funcionaron las flores?, preguntó Carmen, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que le importaba la respuesta. No lo sé todavía, admitió Diego, pero decidí que necesitaba más. Esta vez, para mí mismo. Y volvió de nuevo, y de nuevo. Cada visita revelaba nuevas capas de aquel hombre complejo. Confesó que sufría de insomnio crónico desde niño, que había construido un imperio pero no tenía con quien compartir la tortilla que preparaba los domingos, que la simplicidad de ella, tan diferente de las mujeres de la alta sociedad sevillana, lo calmaba de una manera que ninguna terapia había logrado. «Hay algo en este lugar», dijo Diego una tarde mientras la ayudaba a cerrar la tienda. «Algo en la forma en que arreglas las flores, en cómo conoces a cada cliente por su nombre, en cómo el aroma de esta tienda se queda impregnado en mi ropa durante horas después de irme. Me hace sentir en casa». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Nunca nadie había descrito su humilde floristería de aquella manera, como si fuera un refugio, en lugar de simplemente un negocio familiar en decadencia. Miró a Diego bajo la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, y comprendió que estaba comenzando a sentir algo peligroso, algo que amenazaba con romper todos los muros que había construido tan cuidadosamente. «Diego», comenzó con voz temblorosa, «tú y yo somos de mundos completamente diferentes. Yo soy solo una florista de Triana. Tú eres alguien que ha estado solo toda su vida», la interrumpió suavemente, acercándose hasta que pudo oler su perfume de jazmín barato, mezclado con el aroma de las flores frescas. Alguien que finalmente encontró un lugar donde puede respirar, porque a veces las diferencias que nos separan son precisamente las que nos complementan, como la tierra y el agua que necesita una semilla para florecer. La primera vez que Diego invitó a Carmen a cenar, ella casi rechazó la invitación. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, escuchando aquella voz grave proponer un encuentro fuera de los confines seguros de la floristería. El restaurante quedaba en el último piso de un edificio moderno, cerca de la Plaza de España, con vista panorámica a la catedral iluminada y la giralda majestuosa cortando el cielo nocturno. «No tengo nada apropiado para usar», confesó Carmen, mirando su armario escaso, que contenía principalmente jeans desgastados y blusas sencillas para el trabajo. «Eres perfecta tal como eres», respondió Diego, y había tanta sinceridad en su tono que Carmen sintió que algo se derretía dentro de su pecho.
El viernes por la noche, Carmen se puso el único vestido que poseía, negro y simple, comprado en una de las tiendas modestas de la calle Sierpes, durante las rebajas del año anterior. Se miró en el espejo agrietado de su habitación y casi se echó a reír ante la imagen. Una chica de barrio intentando aparentar sofisticación. Su madre entró sin llamar como siempre hacía y se detuvo en el umbral. «Estás hermosa, hija», dijo Dolores, con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. «Tu padre estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido». «Mamá, es solo una cena», protestó Carmen, pero ambas sabían que era mucho más que eso. Cuando descendió del taxi frente al restaurante y vio a Diego esperando en la entrada, vestido con un smoking que parecía salido de una revista de moda, Carmen tuvo el impulso de correr de vuelta a la seguridad de Triana. Pero él sonrió, una sonrisa tímida, casi infantil, que transformó completamente su rostro habitualmente serio, y le ofreció el brazo con una galantería anticuada que la hizo sentir por primera vez en su vida verdaderamente especial. El restaurante era un mundo diferente. Manteles blancos, almidonados, copas de cristal que reflejaban la luz de candelabros modernos, camareros que se movían con la precisión de bailarines entrenados. Carmen se sintió fuera de lugar entre aquellas mesas ocupadas por mujeres con joyas que probablemente costaban más que su tienda entera, hombres con relojes que marcaban no solo la hora, sino también el estatus social. «Relájate», susurró Diego, colocando su mano sobre la de ella sobre la mesa de mármol. «Solo somos dos personas cenando juntas, nada más». Pero no era tan simple. Durante la cena, mientras probaban tapas sofisticadas que reimaginaban platos tradicionales andaluces, gazpacho servido en esfera molecular, jamón ibérico con aire de tomate, rabo de toro en reducción de vino, Carmen percibió cómo los otros comensales los observaban. El susurro discreto, las miradas de juicio de las mujeres cubiertas de perlas y diamantes que frecuentaban aquellos círculos. Una señora de mediana edad, con el cabello teñido de rubio platino y un chal de seda Hermès sobre los hombros, comentó lo suficientemente alto para que ella oyera. «Claramente es una busca fortunas. Siempre es lo mismo con estos hombres exitosos. Se dejan encantar por cualquier jovencita con un rostro bonito». Las palabras ardieron como brasas sobre su piel. Carmen bajó la vista a su plato, sintiendo que el calor de la vergüenza subía por su cuello, pero Diego simplemente entrelazó sus dedos con los de ella sobre la mesa, ignorando completamente el veneno ajeno. «Carmen», dijo con firmeza, esperando hasta que ella alzara la vista para encontrar sus ojos grises, «no les debes nada a esas personas, no les debes explicaciones, no les debes conformarte a sus expectativas. La única persona cuya opinión importa aquí eres tú». «¿Y qué opino yo?», preguntó Carmen, con voz apenas audible sobre el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas. «Eso es lo que espero descubrir», respondió Diego, acariciando suavemente el dorso de su mano con el pulgar. Paso a paso, sin presiones. Después de la cena, Diego la llevó a caminar por las márgenes del Guadalquivir. La noche era cálida, con ese calor húmedo característico de Sevilla que hacía que el aire se sintiera denso y cargado de promesas. El sonido de las aguas fluyendo se mezclaba con el eco distante de una guitarra flamenca viniendo de algún bar cercano. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río como estrellas caídas. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que llegaron a un puente de piedra antigua, donde la luz creaba sombras danzantes. Diego se detuvo y giró hacia ella, y Carmen pudo ver en su rostro una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «No necesito respuestas hoy», dijo, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón, como si no supiera qué hacer con ellas. «No necesito promesas. Solo quiero que sepas que tú me haces sentir algo
que pensé que nunca más podría sentir. ¿Qué es?, susurró Carmen, dando un paso hacia él. Esperanza, respondió Diego. La esperanza de que tal vez, después de todo, no estoy destinado a estar solo. Y entonces sucedió. Diego alzó lentamente la mano y tocó con delicadeza el rostro de Carmen, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si así lo deseaba. Pero ella no se alejó. En cambio, cerró los ojos y se inclinó hacia aquel toque, sintiendo cómo sus defensas se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos temieran romper algo frágil y precioso. Pero luego se profundizó, cargado con toda la soledad de dos personas que habían pasado demasiado tiempo construyendo muros en lugar de puentes. Cuando se separaron, Carmen tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio, de finalmente comprender lo que la gente describía cuando hablaba de conexión verdadera. «Dios mío», susurró ella, tocando sus propios labios como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. «¿Qué estamos haciendo, Diego?» «Algo que debió pasar hace mucho tiempo», respondió él, secando con ternura las lágrimas de sus mejillas. «O tal vez exactamente en el momento correcto. ¿Quién puede saberlo?» Aquella noche, cuando Carmen llegó a casa pasada la medianoche, encontró a su madre todavía despierta, tejiendo en el sofá gastado de la sala. Dolores alzó la vista y estudió el rostro de su hija. Las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes, la sonrisa que no podía ocultar. «Tienes cuidado, mi niña», dijo finalmente. «Los hombres como ese viven en un mundo diferente. Un mundo que puede ser cruel con chicas como nosotras». «Lo sé, mamá», respondió Carmen, besando la frente de su madre. «Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy viva de verdad. Porque el amor verdadero no pregunta si estamos listos. Simplemente llega y nos transforma, nos desafía a ser más valientes de lo que creíamos posible». La mañana siguiente trajo consigo la primera grieta en aquel mundo perfecto que Carmen había comenzado a construir en su mente. Estaba arreglando un ramo de rosas amarillas para la boda de los García, cuando la puerta de la floristería se abrió con tanta fuerza que las campanitas sobre el marco tintinearon violentamente. Una mujer entró, rubia, impecable, usando un traje sastre rojo de Loewe que costaba más que 6 meses de alquiler de la tienda. Sus tacones Louboutin repiqueteaban sobre las baldosas con la autoridad de alguien acostumbrado a que el mundo se moviera a su paso. Llevaba gafas de sol Gucci que no se quitó a pesar de estar en el interior. «Así que eres tú la novedad», dijo con un tono que goteaba veneno, el acento madrileño cargado de desdén. Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Perdón?» La mujer se quitó las gafas con un movimiento dramático, revelando ojos verdes fríos que escanearon a Carmen de pies a cabeza, como si estuviera evaluando un objeto en una subasta. «Isabel Mendoza», se presentó, extendiendo una mano que Carmen no estrechó. «La exprometida de Diego, aunque ex es un término relativo, ¿no crees?» El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Carmen tuvo que apoyarse en el mostrador para no perder el equilibrio. «No sé de qué estás hablando». «Oh, ¿no te lo contó?» Isabel sonrió, y fue como ver a un tiburón mostrando los dientes. «Por supuesto que no. Diego tiene un patrón, ¿sabes? Mujeres frágiles, necesitadas, con ese aire de inocencia que lo hace sentirse como un salvador. Se cansa rápido». Isabel sacó su teléfono móvil, un iPhone en una funda de piel de cocodrilo, y deslizó las fotos hasta encontrar una. Se la mostró a Carmen. Diego e Isabel abrazados frente a la Sagrada Familia, sonriendo a la cámara, con el aire de una pareja perfectamente sincronizada. La fecha en la esquina inferior indicaba que había sido tomada apenas 3 meses atrás, durante un viaje a Barcelona. «Esta fue nuestra última escapada antes de que decidiera que necesitaba espacio»,
explicó Isabel, guardando el teléfono. ¿Sabes cuántas veces ha dicho eso antes? 4. 4 veces en los 5 años que estuvimos juntos. Y siempre vuelve. Carmen sintió náuseas. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque a diferencia de las otras, tú pareces dulce. Isabel se encogió de hombros. Y me da pena verte construyendo castillos en el aire. Diego Álvarez Santana es un hombre complicado, querida. Tiene demonios que ni siquiera él entiende completamente. Y esos demonios siempre ganan al final. Después de que Isabel se fuera, dejando tras de sí una estela de perfume caro y palabras venenosas, Carmen se sentó en el taburete detrás del mostrador con las manos temblorosas. Miró las rosas que había estado arreglando, tan perfectas en su exterior, tan frágiles en realidad, dispuestas a marchitarse ante el primer descuido. ¿Era eso lo que era para Diego? ¿Una distracción temporal? ¿Otra en una línea de mujeres rotas que él intentaba arreglar para sentirse mejor consigo mismo? Durante los siguientes días, Carmen intentó actuar con normalidad, pero las semillas de duda que Isabel había plantado comenzaron a germinar. Cuando Diego vino a la floristería esa tarde, sonriente y relajado, llevando café de su cafetería favorita en la Alameda de Hércules, ella no pudo mirarlo a los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó Diego inmediatamente, conociendo ya lo suficiente su rostro para detectar cuando algo andaba mal. ¿Quién es Isabel Mendoza?, preguntó Carmen directamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Diego palideció visiblemente. Colocó los cafés sobre el mostrador con manos que de repente parecían inseguras. Carmen, solo responde la pregunta. Fue mi prometida, admitió finalmente, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Terminamos hace 4 meses. Fue complicado. Vino aquí hoy, dijo Carmen, observando cómo la sorpresa y luego la furia cruzaban el rostro de Diego. Me mostró fotos de ustedes juntos. Hace 3 meses. Esas fotos son viejas. Diego negó con la cabeza. Isabel tiene problemas para aceptar que terminamos. ¿Ha estado qué?, lo presionó Carmen. Acosándote, inventando historias, o diciéndome la verdad sobre tu patrón con mujeres necesitadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miró con una mezcla de dolor y comprensión, como si supiera exactamente qué botones había presionado Isabel y cómo. Carmen, escúchame, comenzó, rodeando el mostrador para acercarse a ella, pero Carmen retrocedió. No sé qué te dijo exactamente, pero puedo imaginar. Isabel es manipuladora, siempre lo fue. Parte de la razón por la que terminamos. ¿Y las otras mujeres?, insistió Carmen, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. ¿Cuántas hubo antes de mí? 2, admitió Diego, y la honestidad en su voz era innegable. 2 relaciones en los últimos 5 años, ambas de corta duración. Sí, busqué conexión donde pensé que podría encontrarla. Sí, fallé. Pero Carmen, tú no eres un patrón. No eres una repetición de nada. ¿Cómo puedo saberlo?, susurró ella. No puedes, respondió Diego simplemente, excepto dándome tiempo para demostrártelo, excepto confiando en lo que sientes cuando estamos juntos, en lugar de en lo que una ex amargada te dice que deberías sentir. Carmen quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero el miedo era un animal vivo en su pecho, arañando y mordiendo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Diego asintió lentamente, respetando su espacio a pesar de que podía ver el dolor en sus ojos grises. Te daré todo el tiempo que necesites, prometió. Pero Carmen, por favor, no dejes que Isabel destruya algo que apenas está comenzando. No le des ese poder. Después de que se fue, Carmen cerró la floristería temprano y subió al apartamento.
Su madre estaba preparando la cena y alzó la vista cuando la vio entrar. «¿Qué pasó?», preguntó Dolores, conociendo a su hija lo suficiente para saber cuándo estaba sufriendo. Carmen le contó todo: la visita de Isabel, las fotos, las dudas que ahora carcomían su corazón. Dolores escuchó en silencio, removiendo la sopa de tomate en la olla, mientras su hija derramaba su confusión y dolor. «¿Sabes qué aprendí después de que murió tu padre?», dijo finalmente Dolores, apagando el fuego y girando para mirar a Carmen a los ojos. «Que el miedo nos puede robar más felicidad que cualquier traición real. Tu padre y yo casi no nos casamos porque yo tenía miedo. Miedo de que me dejara, miedo de no ser suficiente, miedo de 1000 cosas que nunca sucedieron». «¿Y si Diego es como Isabel dice?», preguntó Carmen. «¿Y si no lo es?», contrarrestó su madre. «¿Y si estás dejando que una extraña dicte el curso de tu vida?». «Carmen, no te estoy diciendo que confíes ciegamente. Te estoy diciendo que uses tus propios ojos, tu propio corazón. ¿Qué te dicen ellos?». Carmen pensó en cómo Diego la miraba, en la ternura con la que tocaba su rostro, en las conversaciones largas sobre sueños y temores. Pensó en cómo se sentía segura con él de una manera que nunca había experimentado antes. «Me dicen que estoy enamorándome de él», admitió en voz baja, «y eso me aterroriza». «El amor siempre aterroriza», sonrió Dolores, acariciando el cabello de su hija, «porque significa entregarle a alguien más el poder de lastimarnos, pero también significa darles el poder de hacernos más felices de lo que podríamos ser solos. Porque la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creer a pesar de él, de construir puentes incluso cuando las sombras del pasado intentan convencernos de que solo traerán derrumbes». La semana que siguió fue una de las más difíciles de la vida de Carmen. Diego respetó su pedido de espacio, pero dejaba pequeños mensajes, un ramo de flores silvestres en la puerta de la tienda cada mañana, notas escritas a mano con frases simples que tocaban su corazón. «Pensando en ti, sin presiones, solo quiero que sepas que importas». Fue en medio de esta confusión que Carmen comenzó a notar cosas extrañas. Hombres en trajes oscuros estacionados frente a la floristería, en coches con vidrios polarizados. Clientes que hacían preguntas demasiado personales sobre su relación con Diego, interrumpiendo el flujo normal de los vecinos que venían a comprar claveles para los altares o rosas para los patios. Un martes por la tarde, uno de ellos, un hombre corpulento con acento catalán y una cicatriz sobre la ceja izquierda, fue más directo. «Señorita Ruiz», dijo, apoyándose pesadamente sobre el mostrador mientras Carmen cortaba tallos de lirios. «¿Cuánto tiempo lleva exactamente conociendo al señor Álvarez Santana?». «Disculpe». Carmen dejó las tijeras, sintiendo una punta de alarma. «Es una pregunta simple». El hombre sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Verá, estamos investigando ciertas irregularidades en las finanzas de su empresa, y su nombre, lamentablemente, ha surgido en nuestra investigación». «Mi nombre», repitió Carmen, sintiendo que el mundo comenzaba a girar. «¿Qué tiene que ver mi nombre con las finanzas de Diego?». «Eso es exactamente lo que estamos intentando determinar». El hombre sacó una tarjeta de visita. «Investigador privado, contratado por los accionistas de Innovatech Solutions. Si sabe algo sobre transferencias irregulares, cuentas secretas o cualquier actividad financiera sospechosa, sería en su mejor interés cooperar». Después de que se fue, Carmen se sentó con las piernas temblorosas. ¿Cuentas secretas? ¿Actividades sospechosas? ¿En qué se había metido? Esa noche confrontó a Diego. Él había estado esperando afuera de la floristería, recostado contra su Audi negro, y cuando vio su rostro, supo inmediatamente que algo había pasado. «Necesitamos hablar», dijo Carmen sin preámbulos, «y necesito toda la verdad,
ahora. Fueron a un pequeño bar en la Alameda de Hércules, un lugar tranquilo donde podrían hablar sin ser escuchados. Diego pidió 2 manzanillas y esperó a que Carmen comenzara. «Vinieron hoy», dijo ella, «investigadores privados haciendo preguntas sobre ti, sobre nosotros, sobre dinero. Diego, ¿qué está pasando?» Diego cerró los ojos y por primera vez Carmen vio verdadero temor en su rostro. Cuando volvió a abrirlos, había tomado una decisión. «Te voy a contar todo», comenzó, «y después de que lo hagas, entenderé completamente si decides que quieres estar lejos de mí». Durante la siguiente hora, Diego reveló una historia que Carmen nunca hubiera imaginado. Sí, era CEO de Innovatech Solutions, una empresa exitosa de software. Pero lo que no sabían sus accionistas era que durante los últimos 3 años, Diego había estado desviando una porción significativa de las ganancias, no para enriquecerse, sino para financiar una red de orfanatos en toda Andalucía. «Crecí en uno de esos lugares», explicó con la voz cargada de emoción. «Sé lo que es ser un niño sin familia, sin esperanza. Cuando tuve éxito, juré que haría algo al respecto. Pero los accionistas, ellos solo quieren maximizar ganancias. Querían expandirse a mercados dudosos, vender datos de usuarios, comprometer la privacidad por dinero. Me negué». «¿Y ellos?», preguntó Carmen. «Están intentando sacarme», admitió Diego. «Contrataron investigadores para buscar cualquier cosa que puedan usar en mi contra, y encontraron las transferencias a los orfanatos. Ahora están argumentando malversación de fondos». «¿Pero estás usando el dinero de la empresa para causas benéficas?». Carmen estaba confundida. «Seguramente eso no es ilegal. Técnicamente, debería haber tenido aprobación del Consejo», explicó Diego amargamente. «Sabía que nunca la conseguiría, así que actué de todas formas, y ahora van a usarlo para destruirme. Van a arruinar mi reputación, cerrar los orfanatos, y probablemente asegurarse de que nunca más pueda trabajar en esta industria». Carmen procesó esta información lentamente. «¿Y yo? ¿Por qué investigan mi nombre?». Diego la miró con culpa escrita en cada línea de su rostro. «Porque hice una transferencia a la cuenta de la floristería el mes pasado. Quería ayudar a tu madre con las reparaciones del techo que mencionaste. No pensé que te pondría en peligro». «Diego», Carmen susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?». «Porque me importas», respondió simplemente. «Porque vi cómo te preocupabas por eso, y quería ayudar. Y ahora te he arrastrado a este desastre». Carmen se quedó en silencio durante largo rato, mirando el jerez en su copa sin beberlo. Todo era demasiado. Isabel, los investigadores, las cuentas secretas. Parte de ella quería levantarse y correr, volver a la simplicidad de su vida antes de que Diego entrara en ella. Pero otra parte, una parte más fuerte que ni siquiera sabía que existía, vio la verdad en sus ojos. Vio a un hombre que había dedicado su vida a ayudar a otros, que arriesgó todo por principios, que ahora estaba pagando el precio de hacer lo correcto en un mundo que recompensaba la avaricia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Tengo 2 opciones». Diego suspiró. «Puedo renunciar silenciosamente, permitir que pongan a alguien más como CEO, y probablemente salvaguardar algo de mi reputación. O puedo luchar, exponer las prácticas corruptas del Consejo, pero arriesgarme a perderlo todo, incluida la posibilidad de continuar ayudando a esos niños». «¿Y qué quieres hacer?». Diego la miró intensamente. «Quiero luchar. Pero Carmen, si hago eso, esto se va a poner feo. Los medios, los escándalos, el escrutinio, y cualquiera cercano a mí será arrastrado también. Tu floristería, tu madre, tu reputación en el barrio, todo estará en riesgo. ¿Estás pidiéndome permiso?», preguntó Carmen suavemente. «Te estoy dando una salida», corrigió Diego. «Podemos terminar esto ahora, públicamente.
crear distancia, protegerte del escándalo que está por venir. Carmen pensó en su vida antes de Diego. Segura, predecible, pequeña. Pensó en las palabras de su madre sobre el miedo que roba la felicidad. Pensó en los niños en orfanatos que dependían de la bondad de un hombre que todos estaban intentando destruir. No, dijo finalmente con voz firme. No voy a darte una salida. Y no voy a tomar una para mí. Diego parpadeó, sorprendido. Carmen, no entiendes lo que... Entiendo perfectamente, lo interrumpió, tomando su mano sobre la mesa. Entiendo que eres un hombre bueno, en una situación imposible. Entiendo que tienes el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y entiendo que si te dejo luchar esto solo, me odiaría a mí misma por el resto de mi vida. Esto podría destruir todo lo que has construido, advirtió Diego. Entonces construiremos algo nuevo, respondió Carmen. Juntos. Por primera vez en semanas, Diego sonrió. Una sonrisa real, llena de alivio y gratitud, y algo más profundo que ninguno de los dos estaba todavía listo para nombrar. ¿Estás segura?, preguntó, necesitando escucharlo una vez más. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, prometió Carmen, porque el verdadero carácter se revela no en los momentos de triunfo, sino en las crisis, cuando debemos elegir entre la seguridad y la integridad, entre protegernos o defender lo que es correcto. Los siguientes meses fueron una prueba de fuego para Carmen y Diego. La decisión de luchar contra el consejo de Innovatech Solutions desató una tormenta mediática que ninguno de los dos había anticipado completamente. Todo comenzó con un artículo en El País, publicado un lunes por la mañana. CEO de empresa tecnológica acusado de malversación de fondos. El artículo pintaba a Diego como un ejecutivo corrupto que había estado robando a los accionistas para financiar proyectos personales. No mencionaba que esos proyectos personales eran orfanatos. No mencionaba las prácticas dudosas del consejo que Diego se había negado a aprobar. Carmen estaba arreglando un ramo de lirios cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Reporteros, amigos preocupados, vecinos chismosos, todos querían saber sobre su relación con el CEO corrupto. Su madre bajó de su apartamento con el periódico en la mano, el rostro pálido. «Carmen, ¿qué has hecho?», preguntó Dolores, dejando caer el periódico sobre el mostrador. «Elegí luchar, mamá», respondió Carmen, sintiendo que su determinación de la noche anterior se endurecía en algo más sólido. «Por alguien que vale la pena». Pero la realidad de esa elección se hizo más clara en los días siguientes. Los clientes regulares comenzaron a evitar la floristería, intimidados por los reporteros que acampaban afuera. Las ventas cayeron drásticamente. Las facturas comenzaron a acumularse sobre el escritorio en la trastienda. Una noche, cuando Carmen cerraba la tienda, encontró grafiti rociado en la puerta. «Ladrona». Las letras rojas chorreaban como sangre sobre la madera antigua. Carmen se quedó mirándolas durante largo rato, sintiendo el peso de su decisión por primera vez verdaderamente. Diego apareció 20 minutos después de que ella lo llamara. Había corrido desde su oficina, todavía vestido con traje pero con la corbata aflojada y el cabello despeinado. Cuando vio el grafiti, su rostro se endureció con furia. «Voy a encontrar quién hizo esto», prometió. «No importa quién lo hizo». Carmen sacudió la cabeza, sacando las llaves con manos temblorosas. «Importa que lo hicieron. Importa que mi madre tiene razón. Esto nos está destruyendo». «Carmen». «La señora García canceló el pedido para la boda de su hija hoy», continuó Carmen, sintiendo que las lágrimas finalmente amenazaban con desbordarse. «Era el pedido más grande del año. Y don Manuel, que ha comprado flores aquí durante 30 años, cruzó al otro lado de la calle cuando me vio. 30 años, Diego, y ahora ni siquiera puede mirarme».
Diego intentó abrazarla, pero Carmen se apartó. Necesitaba decir esto. Necesitaba que él entendiera completamente lo que estaba costando. Mi madre está enferma de preocupación, dijo. No ha dormido bien en semanas. Los vecinos la evitan en la iglesia. Y hoy recibió una llamada anónima diciéndole que su hija es una vergüenza para el barrio. Dios mío, Carmen, lo siento tanto. La voz de Diego se quebró. Nunca debí. No te atrevas a decir que nunca debiste haberme involucrado, lo interrumpió Carmen ferozmente. Yo elegí esto. Elegí estar contigo, elegí luchar, pero necesito que entiendas lo que estamos perdiendo. Lo entiendo. Diego asintió lentamente. ¿Y si quieres parar? No quiero parar. Carmen finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Pero tengo miedo, Diego. Tengo tanto miedo de que al final perdamos todo y no consigamos nada. Diego la abrazó entonces, y esta vez ella lo dejó. Se aferraron el uno al otro en la puerta de la floristería vandalizada, bajo las estrellas sevillanas que habían visto incontables historias de amor y pérdida a lo largo de los siglos. Vamos a encontrar una manera, susurró Diego contra su cabello. Te lo prometo. Vamos a encontrar una manera de luchar sin que te cueste todo. Pero las promesas eran más fáciles de hacer que de cumplir. La semana siguiente, la floristería fue vandalizada nuevamente. Esta vez, alguien rompió la ventana principal y destruyó la mitad del inventario. Rosas pisoteadas, lirios rotos, claveles esparcidos por el suelo como restos de una batalla. Carmen llamó a la policía, pero ellos fueron poco útiles. Probablemente vándalos juveniles, dijo el oficial sin convicción, tomando notas en una libreta arrugada. Presentaremos un informe. Cuando Diego ofreció pagar las reparaciones, Carmen casi aceptó, pero Dolores intervino con una firmeza que sorprendió a ambos. No, dijo su madre, no vamos a ser víctimas aquí. Vamos a reparar esto nosotras mismas, con nuestro propio dinero. Carmen, llama a tu primo Javier. Es carpintero. Diego, si quieres ayudar, ayuda con tus manos, no con tu dinero. Fue un momento definitorio. Aquella noche, Diego volvió sin el traje de CEO. Apareció en jeans y una camiseta vieja, con herramientas prestadas y la humildad de alguien dispuesto a arrodillarse y trabajar. Javier, el primo de Carmen, llegó con madera y vidrio. Juntos los cuatro trabajaron hasta el amanecer, reparando la ventana, reemplazando las estanterías dañadas, limpiando cada pétalo destrozado del suelo. Dolores preparó tortilla y café en la trastienda, y en algún momento alrededor de las 3 de la mañana, algo cambió. ¿Sabes?, dijo Javier, mientras Diego le pasaba clavos. Los periódicos dicen que eres un criminal, pero ningún criminal que conozco vendría a clavar tablas a las 3 de la madrugada. Diego sonrió cansadamente. Gracias. No me agradezcas todavía, advirtió Javier. Mi prima es terca como una mula. Si lastimas su corazón, estas herramientas que estás usando ahora podrían tener otro propósito. Fue un momento de levedad en medio de la oscuridad, y Carmen sintió algo aflojarse en su pecho. Tal vez no todos los habían abandonado. Tal vez todavía había esperanza. Cuando terminaron, cuando la primera luz del alba comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado, se sentaron juntos en la acera afuera de la floristería reparada. Estaban sucios, cansados, pero había algo triunfante en simplemente haber sobrevivido la noche. ¿Sabes qué he aprendido esta noche?, preguntó Diego tomando la mano de Carmen mientras Dolores y Javier limpiaban dentro. ¿Qué?, respondió Carmen, recostando la cabeza en su hombro. Que el valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo que sea necesario a pesar de tener miedo. Tú me has enseñado eso, Carmen. Cada día que no te rindes, cada vez que enfrentas a otro vecino que te juzga, cada vez que abres esta tienda a pesar de todo, eres la persona más valiente que conozco.
Carmen sintió lágrimas frescas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de determinación, de comprensión de que habían cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás, solo avanzar. «Vamos a ganar esto», dijo con convicción. «No sé cómo, pero vamos a ganar. Porque la verdadera fortaleza no viene de nunca caer, sino de levantarnos cada vez que lo hacemos, de encontrar en las ruinas la inspiración para reconstruir algo aún más fuerte». El primer aliado inesperado vino en la forma de Eduardo Márquez, un periodista de investigación del ABC que contactó a Diego directamente. «He estado siguiendo su caso», dijo Eduardo cuando se reunieron en un café discreto en el barrio de Santa Cruz. «Y algo no cuadra. Los accionistas que lo están acusando tienen historias turbias, inversiones en paraísos fiscales, vínculos con empresas que han sido multadas por corrupción. ¿Por qué tan de repente se preocupan por la ética financiera?» Diego estudió al hombre frente a él. 40 y tantos años, cabello canoso, ojos astutos detrás de gafas de montura metálica. «¿Por qué me está diciendo esto?» «Porque el periodismo debería ser sobre la verdad, no sobre vender periódicos». Eduardo se encogió de hombros. «Y creo que hay una historia aquí que vale la pena contar. Pero necesito pruebas, necesito documentos, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre que lo que hizo fue benéfico y que ellos lo están atacando por razones corruptas». Carmen, que había insistido en asistir a la reunión, se inclinó hacia adelante. «¿Y si te damos esas pruebas? ¿Qué garantiza que no las usarás para hacernos más daño?» Eduardo la miró con respeto. «Mi palabra y mi reputación de 20 años en periodismo de investigación. He derribado políticos corruptos, he expuesto fraudes corporativos. No estoy en el negocio de perseguir a los buenos». Fue el comienzo de una colaboración tensa pero productiva. Diego abrió sus archivos. Cada transferencia, cada orfanato beneficiado, cada decisión empresarial que había tomado. Eduardo trabajó incansablemente, rastreando las conexiones entre los accionistas que lo atacaban, descubriendo irregularidades que harían que las transgresiones de Diego parecieran insignificantes en comparación. Mientras tanto, en Triana, algo más estaba sucediendo. La floristería podría haber perdido algunos clientes de clase alta, pero los vecinos del barrio, los verdaderos sevillanos que habían conocido a la familia de Carmen durante generaciones, comenzaron a cerrar filas. Don Antonio, el dueño del bar en la esquina, comenzó a dirigir clientes hacia la floristería. «Si necesitas flores, ve donde Carmen», decía. «Esa chica tiene más integridad en su dedo meñique que todos esos ricos juntos». La señora Esperanza, la panadera, empezó a intercambiar pan por flores, asegurándose de que Carmen y su madre tuvieran algo que comer, incluso en los días cuando las ventas eran escasas. «Las mujeres de Triana nos apoyamos unas a otras», decía simplemente. Incluso el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia local, mencionó a Carmen durante su sermón dominical, sin nombrarla directamente, pero dejando claro que juzgar a otros por los errores percibidos no era cristiano. «El verdadero carácter se revela en la adversidad», dijo desde el púlpito, su voz resonando en las paredes antiguas de la iglesia. «Y hay entre nosotros alguien que nos está mostrando lo que significa permanecer firme en sus convicciones, incluso cuando el mundo la critica. Deberíamos aprender de ese ejemplo». Dolores, sentada junto a Carmen en el banco familiar, apretó la mano de su hija. Era un reconocimiento silencioso, una disculpa tácita por haber dudado. El segundo aliado inesperado fue mucho más sorprendente. Isabel Mendoza. Apareció en la floristería una tarde lluviosa, similarmente a como Diego había aparecido meses atrás. Pero esta vez no había arrogancia en su postura. Parecía humana, vulnerable. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos.
Carmen consideró negarle la entrada, pero algo en la expresión de Isabel la detuvo. Asintió hacia la trastienda, y allí, rodeadas por el aroma de fertilizante y flores, Isabel reveló una verdad incómoda. «No vine aquí hace meses para advertirte», comenzó retorciendo sus manos. Manos que ahora Carmen notó tenían las uñas mordidas, señal de nerviosismo. «Vine porque estaba celosa, porque Diego me miró con más afecto en una semana contigo de lo que me miró en 5 años juntos, y quería destruir eso». Carmen permaneció en silencio, esperando. «Pero luego vi cómo luchaste», continuó Isabel. «Vi cómo no corriste cuando las cosas se pusieron difíciles. Y me di cuenta de algo. Diego nunca me pidió que luchara por él. Nunca me dio la oportunidad de demostrar que podía ser más que una decoración costosa en su brazo». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Carmen. «Porque estuve en una cena la semana pasada con algunos de los accionistas de Innovatec». Isabel respiró profundamente. «Y escuché cosas, planes para sabotear aún más la reputación de Diego, para asegurarse de que nunca más pueda trabajar en tecnología. Y también», hizo una pausa, «planes para atacarte directamente. Van a intentar demostrar que eres cómplice, que sabías sobre las transferencias y te beneficiaste». «Pero eso es ridículo», protestó Carmen. «Ni siquiera supe sobre el dinero que transfirió a la floristería hasta semanas después». «Lo sé», Isabel asintió, «pero tienen abogados buenos y muchos recursos. Carmen, necesitas protección legal. Y casualmente mi padre es uno de los mejores abogados corporativos de Madrid». La oferta de ayuda de su antigua némesis dejó a Carmen sin palabras. «¿Por qué harías esto?». Isabel sonrió tristemente. «Porque tal vez es hora de que yo también sea alguien que vale la pena. Porque he pasado 35 años siendo egoísta y me gustaría intentar algo diferente. Y porque, honestamente, esos accionistas son basura humana y me gustaría verlos perder». Aquella noche, cuando Carmen le contó a Diego sobre la visita de Isabel, él estaba igualmente asombrado. «¿Confías en ella?», preguntó. «No lo sé», admitió Carmen, «pero creo que está siendo sincera. Y Diego, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir». El padre de Isabel, Rodrigo Mendoza, resultó ser tan formidable como su hija había prometido. Alto, de cabello plateado, con la presencia de alguien que había ganado más casos de los que había perdido, estudió la situación de Diego con ojo crítico durante su primera reunión. «Esto es un desastre legal», dijo sin rodeos. «Pero es un desastre que podemos limpiar. Lo primero que necesitamos hacer es presentar una contrademanda por difamación. Lo segundo es recopilar testimonios de todos los niños y personal de los orfanatos que beneficiaste. Lo tercero», hizo una pausa, mirando a Diego y Carmen sentados juntos en su oficina lujosa en Madrid, «es que ustedes dos necesitan casarse». «¿Qué?», dijeron al unísono. «Legalmente, un cónyuge no puede ser forzado a testificar contra el otro», explicó Rodrigo. «Si se casan, Carmen tiene protección automática contra cualquier intento de usarla contra ti, Diego. Además, presenta un frente unido. Muestra que crees en este compromiso lo suficiente como para hacer legal». Carmen y Diego se miraron. El matrimonio era algo sobre lo que habían bailado alrededor, algo que ambos sentían crecer entre ellos, pero que ninguno había nombrado todavía. Y ahora aquí estaba siendo presentado no como una declaración romántica, sino como una estrategia legal. «No de esta manera», dijo Carmen suavemente. «Diego, cuando nos casemos, si nos casamos, quiero que sea porque ambos lo elegimos por las razones correctas, no porque un abogado lo recomiende». Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Estoy de acuerdo. Rodrigo, apreciamos el consejo, pero encontraremos otra manera de proteger a Carmen». Rodrigo los estudió durante un momento, luego asintió con lo que podría haber sido respeto. «Muy bien. Entonces lo haremos de la manera difícil.
Espero que ambos estén preparados para una batalla larga. Lo estamos, respondió Carmen con convicción. Juntos. Porque los verdaderos aliados no siempre vienen de donde esperamos, y la redención a menudo comienza con un acto de valentía para hacer lo correcto, incluso cuando eso significa admitir que estuvimos equivocados. La batalla legal se intensificó durante el verano sevillano. El calor era opresivo, con temperaturas que superaban los 40 grados, y la tensión en la sala del tribunal no ayudaba. Carmen asistía a cada audiencia, sentada en las bancas duras de madera, escuchando a abogados discutir sobre cifras y ética que parecían cada vez más abstractas. La estrategia de Rodrigo Mendoza era brillante pero brutal. Expuso cada irregularidad de los accionistas que atacaban a Diego, arrastrando sus propios escándalos financieros a la luz pública. Trajo niños de los orfanatos para testificar, adolescentes que habían encontrado esperanza gracias a los programas que Diego financió, maestros que lloraron en el estrado al describir la diferencia que esos fondos habían hecho. Pero el Consejo Corporativo tenía sus propios ases bajo la manga. Contrataron a un equipo de relaciones públicas que comenzó una campaña sistemática de destrucción de reputación. Artículos plantados en revistas de negocios sugerían que Diego tenía problemas psicológicos sin resolver de su infancia en el orfanato, que su obsesión con ayudar a niños era patológica. Peor aún, comenzaron a atacar directamente a Carmen. Un artículo en una revista de cotilleos la describía como una joven oportunista que había seducido a Diego para beneficio financiero. Incluyeron fotos de ella saliendo de la floristería, con círculos rojos alrededor de cualquier detalle que pudieran criticar: su ropa simple, su falta de maquillaje, su coche viejo. Fue demasiado para Dolores. La madre de Carmen sufrió un ataque de ansiedad severo después de leer uno de esos artículos, y tuvieron que llevarla al hospital. Carmen se sentó junto a su cama en urgencias, sosteniendo la mano temblorosa de su madre, y sintió que algo se rompía dentro de ella. «No puedo hacer esto», susurró con lágrimas cayendo sobre las sábanas blancas del hospital. «Mamá, lo siento tanto. No vale la pena. Nada vale tanto». Dolores, todavía pálida pero con la determinación intacta, apretó la mano de su hija. «No digas eso», dijo con voz débil pero firme. «Carmen, escúchame. He vivido una vida segura. Después de que murió tu padre, elegí la seguridad sobre todo lo demás. Y ha sido una buena vida, pero pequeña. Tú estás viviendo a lo grande. Estás arriesgando todo por algo en lo que crees, por alguien a quien amas. No te atrevas a rendirte ahora». «Pero te está enfermando», protestó Carmen. «Me enfermé por el estrés, sí», admitió Dolores. «Pero también me he sentido más viva en estos últimos meses, más orgullosa de ti, más parte de algo importante que en años. Carmen, algunos riesgos valen la pena». Diego llegó al hospital una hora después de cancelar una audiencia importante. Su rostro cuando vio a Dolores en la cama del hospital era un retrato de culpa y dolor. «Esto termina ahora», dijo. «Carmen, voy a aceptar su oferta. Voy a renunciar, «No», lo interrumpió Carmen poniéndose de pie. «No vas a renunciar. No vas a rendirte. Vamos a terminar esto». «Pero tu madre...» «Está bien», intervino Dolores desde la cama. «Y voy a estar mejor. Diego, ese dinero que intentaste darle a Carmen para las reparaciones del techo, ¿la oferta todavía está en pie?» Diego parpadeó, confundido por el cambio de tema. «Por supuesto, pero...» «Bien, úsalo para contratar seguridad para la floristería», dijo Dolores. «Y para instalar cámaras y para lo que sea necesario para mantener segura a mi hija mientras ustedes luchan. Porque van a luchar, van a ganar. Y cuando todo esto termine,
Vamos a celebrarlo con la mejor botella de manzanilla que Sevilla puede ofrecer. Fue un punto de inflexión. Con la bendición de Dolores, Carmen se sintió liberada para pelear con toda su fuerza. Comenzó a documentar cada instancia de acoso, cada artículo difamatorio, cada amenaza anónima. Rodrigo usó estas evidencias para presentar cargos adicionales contra el Consejo Corporativo por acoso e intimidación. El artículo de Eduardo Márquez finalmente se publicó una semana después, en un especial de fin de semana del ABC que ocupó 4 páginas completas. Estaba meticulosamente investigado, lleno de documentación que demostraba no solo que Diego había actuado éticamente, sino que los accionistas que lo atacaban tenían historiales criminales encubiertos. La reacción pública cambió casi de la noche a la mañana. Las redes sociales explotaron con hashtags de apoyo. Organizaciones de derechos de niños comenzaron a defender públicamente a Diego. Otros CEOs salieron para compartir sus propias historias de consejos corporativos corruptos. Pero el golpe más significativo vino de un lugar inesperado. Los propios empleados de Innovatech Solutions, liderados por Patricia Reyes, la directora de tecnología que había trabajado con Diego desde los primeros días de la empresa, organizaron una huelga. No vamos a trabajar para una empresa dirigida por criminales, declaró Patricia en una conferencia de prensa improvisada frente a las oficinas de Innovatech en Sevilla. Diego Álvarez Santana construyó esta empresa con integridad, nos trató con respeto y nos mostró que el éxito no requiere comprometer nuestros valores. Si lo echan, nos vamos todos. Fue el comienzo del fin para el Consejo corrupto. Enfrentados con la pérdida de todo su equipo técnico, el verdadero valor de la empresa, y con una opinión pública que ahora los veía como villanos, comenzaron a buscar un acuerdo. Las negociaciones fueron tensas y se extendieron durante semanas. Rodrigo Mendoza se mantuvo firme. Diego sería completamente exonerado, el consejo completo renunciaría, y se establecería un fondo fiduciario permanente para los orfanatos, protegido de interferencia corporativa futura. Finalmente, en una tarde calurosa de agosto, llegó el acuerdo. Diego conservaría su posición como CEO, el consejo sería reemplazado con miembros que él aprobaría, y los orfanatos recibirían un financiamiento garantizado por los próximos 20 años. Cuando Diego y Carmen salieron del edificio de abogados donde se firmó el acuerdo final, encontraron una multitud esperando. Empleados de Innovatech, vecinos de Triana, niños de los orfanatos con sus maestros, periodistas y simples ciudadanos que habían seguido la historia. El aplauso fue ensordecedor. Patricia Reyes se acercó y abrazó a Diego sin ceremonias. Isabel Mendoza, parada al margen con su padre, sonrió genuinamente por primera vez que Carmen pudiera recordar. Eduardo Márquez estaba allí con su cámara, documentando el momento para otro artículo. Pero para Carmen, la única persona que importaba era Diego. Lo miró. Este hombre que había entrado en su floristería hace meses buscando flores para un perdón, que había transformado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado, que había luchado junto a ella a través de la tormenta más oscura. «Lo logramos», susurró Diego, atrayéndola hacia él mientras las cámaras parpadeaban a su alrededor. «Lo logramos», acordó Carmen, permitiéndose finalmente creer que tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Porque las victorias más dulces son aquellas ganadas a través del sacrificio compartido, cuando el triunfo no es solo sobre adversarios externos, sino también sobre nuestros propios miedos y dudas. La victoria, sin embargo, vino con un precio que no se hizo evidente inmediatamente. En las semanas que siguieron al acuerdo, mientras la vida gradualmente volvía a algo parecido a la normalidad, Carmen comenzó a sentir el peso acumulado de los meses de lucha. Tenía pesadillas.
Sueños donde la floristería era destruida repetidamente, donde leía artículos difamatorios sin fin, donde su madre yacía en una cama de hospital y nunca despertaba. Se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, bañada en sudor, incapaz de recordar completamente los detalles pero sintiendo el terror residual. Diego estaba lidiando con sus propios demonios. A pesar de haber sido exonerado públicamente, la traición de personas en las que había confiado, algunos de esos accionistas habían sido amigos, o eso pensaba, dejó heridas profundas. Comenzó a trabajar obsesivamente, llegando a la oficina antes del amanecer y saliendo mucho después del anochecer. Necesito asegurarme de que todo está en orden, decía cuando Carmen le preguntaba sobre sus horarios brutales. Necesito reconstruir lo que casi destruyeron. Pero Carmen podía ver que era más que eso. Era como si Diego estuviera intentando demostrar algo, no a los accionistas o al público, sino a sí mismo. Una noche, Carmen fue a las oficinas de Innovatec cerca de la medianoche, preocupada porque Diego no había respondido a sus llamadas. Lo encontró solo en su oficina, rodeado de documentos, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente mientras escribía. «Diego», dijo suavemente desde la puerta, «tienes que parar». «Solo necesito terminar esto», respondió sin levantar la vista. Carmen entró y cerró el laptop con firmeza. «No, lo que necesitas es descansar. Ganamos, ¿recuerdas?» «Se acabó». «¿Se acabó?» Diego alzó la vista, y Carmen vio algo quebrado en sus ojos grises. «Carmen, casi te perdí. Casi perdí la empresa. Casi destruí la vida de tu madre. Casi...» «Pero no lo hiciste», lo interrumpió Carmen, rodeando el escritorio para arrodillarse frente a su silla. «Casi no cuenta. Lo que cuenta es que todos estamos bien, que ganamos». «No me siento como si hubiera ganado», admitió Diego con voz quebrada. «Me siento como si hubiera sobrevivido apenas. Como si hubiera arrastrado a las personas que amo a través del infierno por mi obstinación». Fue la primera vez que dijeron esa palabra, amor, en voz alta y directamente. Quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada con significado. «Diego». Carmen tomó sus manos entre las suyas. «Mírame. ¿Me amas?» «Más que nada», respondió sin hesitación. «Y yo te amo a ti», dijo Carmen, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en cada fibra de su ser. «Pero esta obsesión con ser perfecto, con demostrar algo, no es amor, es miedo, y no podemos construir una vida sobre el miedo». Diego cerró los ojos, y Carmen vio lágrimas deslizándose por sus mejillas, la primera vez que lo había visto llorar. «No sé cómo dejar de tener miedo», susurró. «No sé cómo confiar en que las cosas buenas pueden durar». «Aprendemos juntos», dijo Carmen simplemente. «Día a día, poco a poco, pero no puedes hacerlo solo. Y no puedes hacerlo trabajando hasta matarte». Aquella noche, Carmen lo llevó a casa, no a su apartamento lujoso en el centro de Sevilla, sino al pequeño apartamento sobre la floristería en Triana. Dolores, advertida por un mensaje de texto, había preparado la habitación de invitados y se retiró discretamente después de darle a Diego un abrazo inesperado. «Duerme, hijo», dijo, usando ese término cariñoso por primera vez. «Mañana siempre luce mejor que hoy cuando estamos cansados». Diego durmió 14 horas seguidas. Cuando finalmente despertó, el sol de la tarde se filtraba por las cortinas delgadas y podía oler algo delicioso cocinándose abajo. Se vistió con la ropa que Carmen había traído de su apartamento y bajó para encontrar la cocina llena de mujeres. Carmen, Dolores y 3 vecinas más, todas preparando una cena comunitaria. «¿Qué es todo esto?», preguntó, abrumado. «Es domingo», explicó Carmen, como si eso lo explicara todo. «En Triana los domingos son para la familia y amigos. Ven, siéntate.
Te voy a enseñar cómo se hace la paella de verdad. Lo que siguió fueron varias horas de caos organizado, risas, historias, y el tipo de calor humano que Diego nunca había experimentado creciendo en el orfanato. Las vecinas lo trataban sin ceremonias, dándole tareas, corrigiéndolo cuando agregaba demasiado azafrán, contándole chistes subidos de tono que lo hicieron sonrojarse. «Eres demasiado serio», declaró la señora Esperanza, la panadera, golpeándolo juguetonamente con una cuchara de madera. «Carmen, tienes que enseñarle a este hombre a reír más». Esa noche, cuando todos se fueron y Diego ayudó a Carmen a limpiar, sintió algo que no había sentido en meses. Paz. Simple, ordinaria paz. «Gracias», dijo secando un plato mientras Carmen lavaba. «¿Por qué?», preguntó Carmen. «Por recordarme que hay vida más allá del trabajo, por mostrarme lo que significa tener familia de verdad». Carmen dejó el plato y giró para mirarlo. «Diego, eso es lo que estoy tratando de decirte. Ya tienes familia, tienes a mamá, tienes a los vecinos, tienes empleados que te aman, me tienes a mí, pero necesitas dejarnos entrar de verdad. Necesitas dejar de actuar como si tuvieras que ganar nuestro amor cada día». «Es difícil», admitió Diego. «Cuando creciste sin nada, cuando aprendiste que el amor es condicional, es difícil creer que puede ser diferente». «Lo sé». Carmen tocó su mejilla suavemente. «Y no espero que cambies de la noche a la mañana. Solo espero que intentes, que cuando sientas el impulso de trabajar hasta el agotamiento, vengas aquí en su lugar. Que cuando tengas miedo, hables conmigo en lugar de encerrarte. Que confíes en que esto, nosotros, es real». Diego la besó entonces. Un beso que sabía a promesas y esperanza y nuevos comienzos. «Lo intentaré», susurró contra sus labios. «Te prometo que lo intentaré». Pero las cicatrices emocionales no sanan linealmente. 2 semanas después, Diego tuvo un ataque de pánico en medio de una reunión corporativa. La sala se cerró sobre él. Su respiración se volvió superficial y tuvo que salir corriendo al baño, donde Patricia Reyes lo encontró 20 minutos después, sentado en el suelo con la cabeza entre las rodillas. «Esto es serio», dijo Patricia, ayudándolo a ponerse de pie. «Diego, necesitas ayuda profesional». Carmen lo llevó a un terapeuta, el doctor Ramírez, un psicólogo especializado en trauma y estrés postraumático. En las sesiones, Diego comenzó a desempacar no solo los meses recientes, sino toda una vida de abandono, soledad y la creencia de que tenía que ganarse el derecho a existir. «El trauma de la infancia nos enseña patrones», explicó el doctor Ramírez durante una sesión a la que Carmen asistió como apoyo. Diego aprendió que el amor es algo que tienes que ganar con logros, que nunca es seguro, que puede ser quitado en cualquier momento. Estos meses recientes simplemente activaron esos patrones antiguos. «¿Cómo lo arreglamos?», preguntó Carmen. «No se arregla», respondió el doctor Ramírez gentilmente. «Se sana, lentamente, a través de nuevas experiencias que contradicen los patrones antiguos, a través de amor consistente, a través de seguridad, a través de tiempo». Carmen miró a Diego, quien estaba sentado con los hombros tensos, claramente incómodo con toda esta vulnerabilidad expuesta. «Tenemos tiempo», dijo con firmeza, «todo el tiempo que necesites. Porque el amor verdadero no es solo estar presente en los momentos de triunfo, sino en las batallas silenciosas, en las crisis de las 3 de la mañana, en el trabajo lento y a veces doloroso de sanar heridas que otros causaron mucho antes de que nos conociéramos. El otoño llegó a Sevilla con temperaturas más suaves y una calidad de luz diferente que hacía que la ciudad brillara dorada. Carmen y Diego comenzaron el proceso de reconstruir sus vidas, no de vuelta a lo que eran antes, eso era imposible, sino hacia algo nuevo. La floristería prosperó de una manera inesperada. La publicidad del caso, aunque inicialmente destructiva,
había traído atención a azahar y rosas. Clientes de toda Sevilla comenzaron a venir, algunos motivados por curiosidad, pero muchos permaneciendo porque el trabajo de Carmen era genuinamente hermoso. Con la afluencia de negocio, Carmen pudo contratar ayuda. 2 jóvenes del barrio que necesitaban empleo. Les enseñó el arte de arreglar flores con la misma paciencia que su abuela le había mostrado, pasando adelante no solo técnicas, sino también filosofía. Una flor es como una persona, les decía mientras demostraba cómo cortar tallos en ángulo. Cada una es única, cada una necesita cuidado diferente, y todas merecen ser tratadas con respeto. Diego, por su parte, comenzó a transformar Innovatech Solutions. Con un nuevo consejo directivo que realmente compartía sus valores, implementó políticas radicales, trabajo remoto flexible, guarderías en el sitio para empleados con niños, salarios que permitían vivir dignamente en Sevilla. Podríamos hacer más dinero de otras maneras, admitió durante una reunión de consejo. Pero prefiero construir una empresa donde las personas quieran trabajar, donde puedan tener vidas fuera del trabajo, donde no tengan que elegir entre sus familias y sus carreras. Patricia Reyes, ahora COO, sonrió ampliamente. Por eso vale la pena trabajar para ti, Diego. Los orfanatos continuaron prosperando con el fondo fiduciario establecido. Diego comenzó a visitarlos regularmente, no como un CEO distante, sino como alguien que genuinamente entendía lo que esos niños necesitaban. Llevaba a Carmen algunas veces y ella veía cómo él se transformaba con los niños, más suave, más juguetón, dejando salir partes de sí mismo que normalmente mantenía guardadas. En uno de esos viajes, a un orfanato en Granada, una niña pequeña llamada Lucía se acercó a Carmen con un dibujo. «¿Eres la novia de don Diego?», preguntó con la franqueza de los 6 años. «Algo así», respondió Carmen, aceptando el dibujo. Una casa colorida con 2 figuras de palo tomadas de la mano. «Van a casarse y tener bebés», declaró Lucía con confianza. «Y van a ser felices para siempre, como en los cuentos». Carmen sintió algo apretarse en su pecho. El matrimonio era un tema que ella y Diego habían evitado cuidadosamente desde que Rodrigo Mendoza lo mencionó como estrategia legal. Estaba allí sin decir, algo que ambos querían, pero que ninguno se atrevía a nombrar por miedo a que sonara como un paso obligado en lugar de un deseo genuino. Esa noche, mientras conducían de vuelta a Sevilla con el sol poniéndose sobre la campiña andaluza, Diego rompió el silencio. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo que dijo Lucía», admitió Carmen. «Sobre casarnos». Diego casi se sale del camino. Enderezó el coche rápidamente. «¿Y? Y creo que tiene razón», dijo Carmen, sorprendiéndose a sí misma con la claridad de la declaración. «Quiero casarme contigo, Diego. No porque sea estratégicamente ventajoso, no porque sea el siguiente paso lógico, sino porque te amo y quiero comprometer mi vida a la tuya». Diego detuvo el coche en el arcén, ignorando los bocinazos de otros conductores. Giró para mirar a Carmen con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Cásate conmigo», dijo, no como una pregunta, como una súplica. «Carmen Ruiz, cásate conmigo porque has transformado mi vida de maneras que nunca creí posibles. Cásate conmigo porque cuando estoy contigo, finalmente siento que tengo un hogar». «Sí», respondió Carmen, sintiendo lágrimas de alegría correr por sus mejillas. «1000 veces sí». Se besaron allí, en el arcén de la autopista, con el atardecer pintando el cielo de rosa y naranja, con coches pasando a toda velocidad, sin importarles nada, excepto este momento perfecto. Cuando llegaron a Sevilla, fueron directamente al apartamento de Dolores. Encontraron a su madre con el padre Miguel y varias vecinas, todas cenando juntas en la pequeña sala. «Nos vamos a casar», anunció Carmen sin preámbulos.
El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que explotara el caos. Abrazos, lágrimas, felicitaciones. Alguien abriendo una botella de manzanilla que habían estado guardando para una ocasión especial. Finalmente, declaró Dolores, abrazando a Diego tan fuerte que él se rió. Estaba empezando a pensar que nunca ibas a pedirlo. Técnicamente ella también pidió, señaló Diego, ganándose risas de todos. La planificación de la boda se convirtió en un proyecto comunitario. Las vecinas de Triana insistieron en organizar cada detalle. La señora Esperanza haría el pastel, don Antonio prestaría su bar para la recepción, el padre Miguel oficiaría, por supuesto. Nada demasiado elegante, insistió Carmen. Quiero que sea íntimo, solo las personas que realmente importan. Isabel Mendoza, con quien Carmen había desarrollado una amistad cautelosa pero genuina, ofreció otro consejo. Asegúrate de que es lo que tú quieres, dijo durante un café. No lo que el barrio espera, no lo que Diego necesita, sino lo que te hace feliz a ti. Era un consejo sabio de alguien que había aprendido demasiado tarde sobre la importancia de la autenticidad. Carmen lo tomó en serio. La decisión más difícil vino con la lista de invitados. Diego quería invitar a todos los niños de los orfanatos, a todos sus empleados. Son mi familia, explicó. Entonces invítalos, dijo Carmen simplemente. Haremos 2 fiestas, una ceremonia pequeña e íntima en la iglesia del barrio y luego una celebración grande en la Plaza de España para todos los demás. Fue perfecto, típico de ellos, encontrando maneras de honrar ambas partes de quienes eran ahora. 3 semanas antes de la boda, Diego llevó a Carmen al sitio donde habían compartido su primer beso, el puente sobre el Guadalquivir. Bajo las estrellas, le dio un anillo simple de oro blanco con un pequeño diamante. No es ostentoso, dijo, casi disculpándose. Pero es perfecto, lo interrumpió Carmen, mirando cómo el anillo capturaba la luz de la luna. Es absolutamente perfecto. Como tú, susurró Diego, besando su frente con una ternura que todavía la hacía derretirse. No soy perfecta, protestó Carmen. Soy terca y a veces demasiado orgullosa y valiente y leal, y has hecho de mí un hombre mejor de lo que nunca creí que podría ser, la interrumpió Diego. Carmen, antes de ti, estaba sobreviviendo. Ahora estoy viviendo. Esa es la diferencia que hiciste. Porque el amor verdadero no nos salva de nosotros mismos. Nos da el coraje para salvarnos, la fortaleza para sanar, y la esperanza de creer que merecemos la felicidad que construimos juntos. A pesar de la alegría de la planificación de la boda, o tal vez precisamente por ella, Carmen comenzó a experimentar momentos de duda paralizante. Llegaban en las horas silenciosas antes del amanecer, cuando despertaba en su pequeña habitación y miraba el anillo en su dedo, preguntándose si estaba cometiendo el mayor error de su vida. ¿Podían realmente funcionar la florista de Triana y el CEO millonario? La batalla que habían ganado juntos era suficiente fundamento para toda una vida. ¿Y si Diego, una vez que la novedad se desgastara, se diera cuenta de que quería algo más sofisticado? Una noche, 2 semanas antes de la boda, Carmen caminó sola por las calles de Triana en la oscuridad. Terminó en la orilla del río, mirando las luces reflejadas en el agua, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo. Sabía que te encontraría aquí, dijo una voz detrás de ella. Carmen giró para encontrar a Isabel, vestida casualmente en jeans y una blusa simple, tan diferente de la mujer perfectamente arreglada que había entrado en su floristería meses atrás. ¿Cómo sabías dónde estaba?, preguntó Carmen. Porque Diego me llamó frenético, diciendo que habías salido sin decir dónde ibas. Isabel se sentó en el banco al lado de Carmen. Y porque reconocí la mirada en tu rostro esta tarde cuando vino a probarse el traje,
Lo he visto antes, en el espejo, justo antes de que cancelara mi compromiso con Diego. Carmen la miró sorprendida. Pensé que él terminó contigo. Mutuo. Isabel se encogió de hombros. Pero yo fui la que puso la bola en movimiento, porque me di cuenta de que estaba a punto de casarme con un hombre que no amaba realmente, solo porque parecía lo que se suponía que debía hacer. ¿Y crees que estoy haciendo lo mismo? No. Isabel negó con la cabeza firmemente. Creo que estás aterrorizada porque, a diferencia de mí, realmente amas a Diego. Y el amor real da miedo porque significa que tienes algo que perder. Carmen sintió las lágrimas ardiendo. ¿Qué pasa si no soy suficiente para él? ¿Qué pasa si se despierta un día y se da cuenta de que cometió un error? Entonces será su pérdida, dijo Isabel simplemente. Pero Carmen, he conocido a Diego durante 5 años. Lo he visto con docenas de mujeres antes de ti, incluyéndome a mí, y nunca ni una sola vez lo vi mirarnos de la manera en que te mira a ti, como si fuera su hogar. Me asusta tanto, admitió Carmen, la idea de confiar mi felicidad a alguien más. Eso es porque eres inteligente, Isabel sonrió. El matrimonio es aterrador. Es básicamente decir, voy a darte el poder de destruirme completamente, y confío en que no lo harás. Pero Carmen, algunas personas valen ese riesgo. Hablaron durante horas, 2 mujeres que habían comenzado como enemigas encontrando terreno común en sus miedos y esperanzas. Cuando Carmen finalmente volvió al apartamento cerca de las 3 de la mañana, encontró a Diego dormido en el sofá, todavía vestido, como si hubiera estado esperando que volviera. Lo despertó gentilmente. «Hola», susurró. Diego se incorporó inmediatamente, buscando su rostro. «Estabas asustada», no fue una pregunta. «Todavía lo estoy», admitió Carmen. «Pero decidí que estar asustada y contigo es mejor que estar segura y sola». «Carmen», Diego tomó sus manos. «Necesito decirte algo. Si alguna vez, en cualquier momento de nuestro matrimonio, sientes que cometiste un error, si decides que esto no es lo que quieres, te dejaré ir. No te voy a atrapar en una jaula dorada. Tu felicidad es más importante para mí que mi propia». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Carmen sorprendida. «Porque te amo», respondió Diego simplemente. «Y el amor real significa querer lo mejor para la otra persona, incluso si eso significa perderla». Fue exactamente lo que Carmen necesitaba escuchar. La seguridad de que no estaba atrapada, de que el matrimonio no era una prisión, sino una elección que podía seguir haciendo cada día, la liberó para hacer esa elección sin reservas. «Diego Álvarez Santana», dijo, enmarcando su rostro con sus manos. «No voy a ninguna parte, ni ahora ni nunca. Así que será mejor que te acostumbres a tenerme cerca». La sonrisa que iluminó el rostro de Diego era más brillante que cualquier joya. La besó con una pasión que contenía alivio, amor y promesas para todos los días por venir. Pero la paz de ese momento fue interrumpida al día siguiente, cuando Diego recibió noticias que cambiarían todo nuevamente. Su asistente, María, llamó temprano en la mañana con voz tensa. «Diego, necesitas ver las noticias», dijo sin preámbulos. Diego encendió la televisión para encontrar su rostro en todas las estaciones, pero esta vez las noticias eran inesperadamente positivas. Un artículo de investigación en The Guardian de Londres había recogido la historia de su batalla contra la corrupción corporativa, presentándolo como un ejemplo de liderazgo ético en la industria tecnológica. Pero con la atención positiva vino otra oferta. Una empresa de Silicon Valley, una de las más grandes en el mundo, lo contactó ofreciéndole un puesto como VP Global de Ética Corporativa, con un salario que triplicaría lo que ganaba ahora. «Es la oportunidad de tu vida», dijo Patricia cuando se reunieron para discutirlo. «Diego,
Podrías influenciar prácticas corporativas a nivel mundial. Podrías hacer una diferencia real. Tendría que mudarme a California, señaló Diego. Dejar Sevilla, dejar... A Carmen, terminó Patricia. Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Diego sabía la respuesta instantáneamente, pero el solo hecho de que la pregunta existiera lo molestaba, porque sabía que Carmen, siendo quien era, lo alentaría a tomar la oportunidad, y sabía que él, siendo quien era, no podría vivir consigo mismo si lo hiciera. Cuando le contó a Carmen esa noche, sentados en la trastienda de la floristería, rodeados por el aroma de lirios y rosas, ella reaccionó exactamente como él predijo. «Deberías aceptar», dijo inmediatamente. «Diego, es una oportunidad increíble». «Implicaría dejarte», señaló Diego. «No si voy contigo», respondió Carmen, aunque la idea claramente la aterrorizaba. «Carmen, toda tu vida está aquí. La floristería, tu madre, Triana. No puedo pedirte que renuncies a eso. Y toda tu misión, ayudar a niños, promover prácticas éticas, podría tener un impacto mucho mayor desde esa posición», contraatacó Carmen. «No puedo pedirte que renuncies a eso». Se miraron el uno al otro, ambos dispuestos a sacrificar sus propios sueños por el otro, ninguno dispuesto a permitir que el otro hiciera ese sacrificio. «Estamos en un callejón sin salida», dijo Diego finalmente. «No», Carmen negó con la cabeza lentamente. «Estamos en el punto donde decidimos qué tipo de matrimonio vamos a tener. ¿Uno donde nos turnamos para sacrificar nuestros sueños? ¿O uno donde encontramos una manera de perseguir los sueños juntos?» «¿Cómo?», preguntó Diego, genuinamente perdido. «Todavía no lo sé», admitió Carmen. «Pero Diego, nos enfrentamos a accionistas corruptos y ganamos. Nos enfrentamos a una campaña de destrucción de reputación y ganamos. Seguramente podemos encontrar una manera de resolver esto. Porque el verdadero compromiso no es sobre renunciar a nuestros sueños por el otro, sino sobre soñar nuevos sueños juntos, encontrando maneras creativas de honrar ambas vidas mientras construimos una compartida». La solución vino de un lugar inesperado. Dolores, sentada en la cocina pelando patatas para tortilla, escuchando a Carmen y Diego debatir su dilema por enésima vez. «¿Por qué no dividirse el tiempo?», preguntó simplemente. Ambos la miraron. «¿Qué?», dijeron al unísono. «6 meses allí, 6 meses aquí», elaboró Dolores, continuando con las patatas como si estuviera sugiriendo algo completamente normal. «O 4 y 8, o como sea que funcione. Diego, seguramente pueden arreglar algún tipo de trabajo remoto parcial, ¿no? Y Carmen, yo puedo manejar la floristería cuando estés fuera. Las chicas que contrataste son buenas. Y sería una aventura para mí también». Era tan simple que era brillante. Carmen y Diego comenzaron a explorar las posibilidades. La empresa de Silicon Valley, al principio escéptica, finalmente acordó un arreglo híbrido. Diego trabajaría 3 meses en California, 3 meses remoto desde España, repitiendo el ciclo. No era perfecto, pero era posible. «Es mucho viajar», advirtió Patricia, «y mantener una relación a larga distancia parte del tiempo será difícil. ¿Más difícil que luchar contra un consejo corporativo corrupto?», preguntó Carmen con una sonrisa. «Creo que podemos manejarlo». Pero aceptar el arreglo significaba posponer la boda. No podían casarse y que Diego se mudara inmediatamente. Necesitaban establecerse, asegurarse de que el arreglo funcionara antes de comprometerse legalmente. 6 meses, propuso Diego. «Deja que trabajemos así durante 6 meses. Si funciona, nos casamos, si no, funcionará», interrumpió Carmen con convicción, «porque haremos que funcione». Los primeros 3 meses fueron brutales. Diego partió para California a principios de octubre y Carmen descubrió que la diferencia de 9 horas entre Sevilla y San Francisco era una pesadilla logística.
Sus llamadas de video eran a menudo interrumpidas, cortadas o imposibles de programar alrededor de las reuniones de Diego. Carmen se sumergió en el trabajo, expandiendo la floristería, tomando contratos más grandes, manteniéndose tan ocupada que apenas tenía tiempo para extrañarlo, excepto que lo extrañaba, todo el tiempo, constantemente, un dolor sordo que nunca desaparecía completamente. Diego no lo estaba pasando mejor. Silicon Valley era todo lo que Sevilla no era. Rápido, impersonal, obsesionado con la eficiencia. Las personas eran amigables pero superficiales, y él se encontraba añorando las conversaciones profundas con las vecinas de Carmen, la comida casera de Dolores, incluso el calor opresivo del verano sevillano. «No sé si puedo hacer esto», admitió Diego durante una de sus videollamadas al final del primer mes. «Carmen, te extraño tanto que físicamente duele». «Lo sé», respondió Carmen, parpadeando lágrimas. «Yo también. Pero Diego, mírame. Vale la pena. Lo que estás haciendo allí está haciendo una diferencia». Diego pensó en las políticas que había implementado en su primer mes, las empresas que había asesorado, los cambios que estaba ayudando a crear. «Sí», admitió, «está funcionando. Estoy llegando a más personas, creando más impacto que podría hacer desde Sevilla». «Entonces vale la pena», dijo Carmen firmemente. 2 meses más, Diego. Puedes hacer esto durante 2 meses más. Celebraron Navidad por videollamada. Diego solo en un apartamento corporativo en San Francisco, Carmen rodeada de familia en Triana. Fue doloroso y maravilloso al mismo tiempo, viendo la calidez de la celebración de ella sabiendo que él no podía estar allí. «El próximo año», prometió Carmen, sosteniendo su copa de champán hacia la cámara. «El próximo año estaremos juntos. El próximo año estaremos casados», prometió Diego en respuesta. Cuando finalmente regresó a Sevilla a principios de enero, después de 3 meses separados, Carmen fue al aeropuerto a las 4 de la mañana para recibirlo. Lo vio salir del área de seguridad, luciendo cansado y desaliñado del vuelo largo, y algo en su pecho se abrió. Corrieron el uno hacia el otro como en una película, encontrándose en medio del terminal con un abrazo que amenazaba con romper costillas. Diego enterró su rostro en el cabello de Carmen, inhalando el familiar aroma a jazmín, y sintió que finalmente podía respirar completamente nuevamente. «Nunca más», murmuró contra su cuello. «Nunca más 3 meses seguidos. No puedo...» «Shh». Carmen lo calmó, acariciando su espalda. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Los siguientes 3 meses fueron una ventana a cómo podría ser su vida. Diego trabajando remotamente desde un espacio de coworking en Sevilla, Carmen manejando la floristería, reuniéndose para almuerzos largos y cenas con Dolores. Las videollamadas de Diego con California eran tempranas en la mañana o tarde en la noche, pero lo manejaba, y más importante, demostraba que el arreglo podía funcionar. Fue durante estos meses que realmente se conocieron el uno al otro, no la versión de crisis, sino las personas cotidianas. Diego aprendió que Carmen era gruñona antes de su primer café, que tarareaba inconscientemente mientras arreglaba flores, que tenía una risa escandalosa que le avergonzaba. Carmen descubrió que Diego hablaba solo cuando trabajaba, que era meticulosamente ordenado, excepto con sus libros, que tenía un talento oculto para cocinar, pero solo cuando no estaba bajo presión. «Esto es lo que quiero», dijo Diego una noche, cocinando pasta en la pequeña cocina del apartamento de Carmen, mientras ella cortaba tomates. No los grandes gestos románticos o las cenas elegantes, solo esto, vida ordinaria contigo. «Bueno, prepárate para mucho de esto», bromeó Carmen. «Porque la vida ordinaria es larga». «No lo suficientemente larga», respondió Diego seriamente. «Carmen, casé monos. Ahora,
No esperemos más. Carmen dejó el cuchillo. ¿Ahora? Bueno, tal vez no exactamente ahora. Diego se rió. Pero pronto, muy pronto. El arreglo funciona, podemos hacer esto. ¿Por qué esperar? Carmen pensó en todas las razones por las que habían pospuesto, queriendo estar seguros, queriendo que todo fuera perfecto, queriendo... ¿Qué exactamente? De repente todas esas razones parecían excusas nacidas del miedo. Tienes razón, dijo sorprendiéndose a sí misma. Casémonos, pronto. Fijaron la fecha para mayo. Después de que Diego completara su siguiente rotación de 3 meses en California, pero antes de que el calor del verano sevillano se volviera insoportable. Esta vez, cuando Diego partió en abril, ambos sabían exactamente cuándo volverían a estar juntos. Los 3 meses separados todavía fueron difíciles, pero diferentes. Había un contador de días, una fecha concreta hacia la cual trabajaban. Carmen finalizó los detalles de la boda con ayuda de las vecinas. Diego organizó tiempo libre y aseguró que estaría en Sevilla no solo para la boda, sino para un mes completo después. Una semana antes de la boda, todos los niños de los orfanatos que Diego patrocinaba enviaron videos, mensajes dulces, dibujos, canciones. Carmen los compiló en un montaje que mostró en la cena de ensayo de boda, y no había un ojo seco en la habitación. «Esto es lo que construimos», susurró Carmen a Diego mientras veían los videos juntos esa noche. No solo una relación, sino algo más grande, una familia extendida, un legado de cuidado. «Nuestro legado», corrigió Diego. «Todo lo que soy ahora, todo lo que puedo dar, existe porque tú me mostraste lo que significa amar incondicionalmente. Porque el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino construir algo perfecto juntos, aprendiendo, creciendo, sacrificándose cuando es necesario, pero nunca perdiendo de vista el sueño compartido que los unió primero». El día antes de la boda, Carmen se despertó con una sensación extraña de calma. Después de meses de planificación, anticipación y nervios, de repente todo parecía simplemente correcto. La floristería estaba cerrada por el fin de semana, con un letrero en la puerta que decía «Cerrado por celebración. Volvemos el lunes con noticias de boda». Las chicas que había contratado ya habían preparado todos los arreglos florales para mañana. Rosas blancas mezcladas con azahar, exactamente como Carmen había soñado. Dolores entró en su habitación sin llamar, como siempre, llevando una taza de café y una sonrisa que no había visto en su rostro en años. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo simplemente, sentándose en el borde de la cama. Carmen sintió las lágrimas esperadas, pero también algo más: gratitud. «Ojalá estuviera aquí». «Está aquí». Dolores tocó el corazón de Carmen. «En cada decisión valiente que tomas, en cada vez que eliges el amor sobre el miedo. Eso es él viviendo a través de ti». Pasaron la mañana juntas preparando comida para la recepción. Croquetas, tortilla española, gazpacho, todos los platos tradicionales que habían definido su familia durante generaciones. Era un trabajo físico, y Carmen se encontró agradecida por la distracción. Isabel llegó al mediodía con una sorpresa: un vestido de novia. «Antes de que digas que no», comenzó Isabel rápidamente, «no es nuevo, fue de mi abuela. Y sé que dijiste que no querías nada elegante, pero Carmen, por favor, solo pruébatelo». El vestido era simple pero hermoso, encaje vintage en color marfil, corte sencillo que fluía en lugar de imponerse, mangas 3/4 que terminarían perfectamente. Cuando Carmen se lo probó y se miró en el espejo, casi no se reconoció. No porque luciera diferente, sino porque lucía exactamente como quería. Ella misma, pero más. «Es perfecto», susurró. «Lo sé», sonrió Isabel. «Mi abuela lo usó en 1952 cuando se casó con mi abuelo.
Estuvieron juntos 58 años antes de que él muriera. Hay buena suerte en este vestido, Carmen, y karma positivo, o lo que sea que lo llames. ¿Por qué haces esto?, preguntó Carmen. Después de todo, después de Diego, después de cómo empezamos, porque crecí. Isabel se encogió de hombros. Y porque tú me mostraste lo que significa tener gracia bajo presión. Porque eres buena para Diego de maneras que yo nunca fui. Y porque, sorprendentemente, me has convertido en mi amiga, y este es lo que las amigas hacen. Se abrazaron entonces, dos mujeres que habían recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro hostil en la floristería. Esa tarde, las vecinas de Triana organizaron una despedida de soltera improvisada. No era nada como las fiestas salvajes que Carmen había visto en películas, solo un grupo de mujeres de varias edades sentadas en el bar de don Antonio, bebiendo manzanilla y compartiendo historias de matrimonio. El secreto, dijo la señora Esperanza, que había estado casada por 40 años, es recordar que el amor es una elección que haces cada día, no un sentimiento que tienes todo el tiempo. Y nunca irse a la cama enojados, agregó otra vecina. Mi madre me dijo eso, y ha funcionado durante 32 años. Mantén tu propia identidad, aconsejó una mujer más joven. No te conviertas solo en la esposa de. Sigue siendo Carmen. Carmen absorbió cada consejo, cada historia, sintiendo el peso de la tradición y la comunidad envolviéndola como un abrazo cálido. Mientras tanto, en otro bar en el barrio, Diego tenía su propia despedida de soltero organizada por Javier, el primo de Carmen, y algunos de sus empleados. Era igualmente tranquilo. Cerveza, tapas y conversaciones profundas sobre el matrimonio y la vida. ¿Nervioso?, preguntó Javier directamente. Aterrado, admitió Diego. No de casarme con Carmen, de eso estoy completamente seguro. Pero de ser un buen esposo, de estar a la altura de lo que ella merece. Escucha. Javier se inclinó hacia adelante, poniendo una mano en el hombro de Diego. Ya le has demostrado que eres suficiente. Durante meses de infierno, demostraste quién eres. Ahora solo tienes que seguir siendo esa persona, honesto, trabajador, leal. El resto se resuelve solo. ¿Y la distancia?, preguntó Diego. Los viajes, los meses separados, serán difíciles, no mintió Javier. Pero Diego, he visto cómo miras a mi prima, y he visto cómo ella te mira. Eso no se rompe por distancia, eso solo se fortalece cuando trabajan en ello. Cuando la noche cayó sobre Sevilla, Carmen se encontró incapaz de dormir. Se escapó al balcón de su habitación, mirando las luces de la ciudad, pensando en cómo su vida estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Su teléfono sonó. Diego, llamando desde su hotel. Dolores había insistido en que no se vieran la noche antes de la boda, tradición que ambos habían aceptado con diversión. No puedo dormir, admitió Diego cuando ella contestó. Yo tampoco, respondió Carmen, sonriendo al teléfono. ¿Nerviosa? No, dijo Carmen, sorprendida por lo cierto que era. Emocionada, lista, Diego, estoy tan lista para comenzar esta vida contigo. Carmen, la voz de Diego se volvió seria, necesito que sepas algo. Mañana, cuando nos casemos, no solo te estoy dando un anillo, te estoy dando cada parte de mí, la buena, la dañada, la todavía sanando. Y voy a trabajar cada día para ser el hombre que mereces. No quiero un hombre perfecto, respondió Carmen suavemente. Quiero a ti, todos tus pedazos, todas tus cicatrices, todo. Y Diego, te voy a dar lo mismo. La mujer real, no una versión idealizada. La persona que es gruñona antes del café y terca cuando cree que tiene razón y a veces se cierra cuando debería abrirse. ¿Puedes amar a esa persona? Ya lo hago, dijo Diego inmediatamente. Carmen, esa es la única persona que he amado. No una fantasía, sino tú, real, imperfecta, hermosa.
Hablaron hasta que el cielo comenzó a aclararse, hasta que sus voces se volvieron soñolientas y las palabras comenzaron a mezclarse. Finalmente, Dolores golpeó la puerta de Carmen. «Es hora de dormir unas horas», dijo firmemente. Ambos. «Diego, nos vemos en la iglesia». «Sí, señora», respondió Diego obedientemente, haciendo reír a Carmen. «Te amo», susurró Carmen antes de colgar. «Te amo más», respondió Diego. «Hasta mañana, mi futura esposa». «Hasta mañana», sonrió Carmen, «mi futuro esposo». Cuando finalmente se durmió con la primera luz del alba colándose por las cortinas, Carmen soñó con flores y promesas, con un futuro incierto pero lleno de amor, con una vida que finalmente estaba comenzando de verdad. Porque el día antes del comienzo no es un final sino una pausa, un momento para reflexionar sobre el camino recorrido y reunir coraje para el camino por delante, sabiendo que lo recorreremos juntos. El día de la boda amaneció perfecto, cielo azul sin una nube, brisa suave que traía el aroma de azahar desde los naranjos, temperatura ideal que prometía calor sin ser opresivo. Era, pensó Carmen mientras se despertaba, como si el universo mismo estuviera celebrando. Dolores entró con desayuno, churros recién hechos y chocolate espeso, tradición de bodas en su familia. «Tu abuela me los hizo el día de mi boda», explicó, con lágrimas brillando en sus ojos, «y su madre se los hizo a ella. Ahora yo te los hago a ti». Carmen comió lentamente, saboreando no solo el sabor sino el momento. La última mañana como Carmen Ruiz soltera, la última mañana en esta habitación que había sido su refugio durante tantos años. Isabel llegó a las 9 con un equipo de belleza. Su regalo de bodas, explicó. Nada excesivo, prometió. Solo realzar lo que ya está ahí. Mientras la estilista trabajaba en su cabello, tejiendo pequeñas flores de azahar en un moño suelto, Carmen miraba por la ventana hacia la calle donde había crecido. Podía ver vecinos comenzando a decorar, colgando banderas y guirnaldas, preparándose para la celebración que vendría después de la ceremonia. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isabel observándola en el espejo. «Como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar», respondió Carmen honestamente. «Es extraño. Después de todo el caos, todo el miedo, hoy solo siento paz». «No es extraño», sonrió Isabel. «Es amor verdadero». A las 11 Carmen se puso el vestido de la abuela de Isabel. Las vecinas habían llegado para ayudar, ajustando, alfilereando, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Cuando finalmente estuvo lista, cuando se miró en el espejo de cuerpo completo que habían traído, hubo un silencio colectivo. «Ay, niña», suspiró la señora Esperanza, «eres una visión». La ceremonia sería a las 12 en la pequeña iglesia de la parroquia, donde Carmen había sido bautizada, tomado primera comunión y pasado incontables domingos. Era íntima, solo 50 invitados, las personas que realmente importaban. Diego esperaba en el altar, y cuando Carmen entró del brazo de su madre, Dolores insistió en dar a su hija en lugar de un tío distante. Sintió que su aliento se detenía. Ella era radiante, no por el vestido o el peinado, sino por la alegría pura que emanaba de cada poro. Carmen caminó lentamente por el pasillo, sus ojos nunca dejándolos de Diego. Podía ver lágrimas corriendo por sus mejillas, y las propias comenzaron a caer también. Cuando llegó al altar, Dolores besó su frente y puso su mano en la de Diego. «Cuídala», dijo Dolores simplemente. «Con mi vida», prometió Diego. El padre Miguel, que había conocido a Carmen desde niña, sonrió mientras comenzaba la ceremonia. «Queridos hermanos», empezó, «nos reunimos hoy para celebrar no solo una unión sino un testimonio. Carmen y Diego nos han mostrado a todos lo que significa amar con valentía, luchar por lo que creen y permanecer juntos contra toda adversidad. Los votos que habían escrito